Hola, soy Pedro Salinas en otro episodio de Apocalipsis Now aquí en La Mula. Y el podcast de hoy, reconozco, es un tanto difícil para mí. Tiene que ver con el escándalo Cipriani. Y para entender y comprender a cabalidad lo que ha pasado a raíz de esta bomba periodística que reventó el diario español El País el último sábado y que ha tenido repercusiones muy importantes, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y en una institución como el Opus Dei. Yo les recomiendo que vean hoy, lunes 27 de enero del 2025, el programa de Rosa María Palacios esta mañana en Radio Santa Rosa en su espacio A Pensar Más. Véanlo, no tiene desperdicio porque todo lo que cuenta Rosa María es tal cual como ocurrió. La víctima existe, el abuso se produjo y fue sistemático, y Cipriani, ahora nos venimos a enterar, aunque ya lo intuíamos, tenía sobre su cabeza un precepto penal firmado por el Papa Francisco. La historia, asumo que más o menos detalles ya son conocidos por la mayoría. No voy a entrar en los detalles escabrosos, pero sí quería comentar algunas de las reacciones que se han venido dando luego de que Cipriani ha negado todo, como Marcial Maciel, el mexicano, negó todo hasta que se murió, como negó todo el célebre pederasta chileno Fernando Caradima hasta que se murió, como lo ha venido negando todo hasta este segundo Luis Fernando Figari, y lo seguirá negando hasta el día de su muerte. Tengo acá el comunicado de el padre Ángel Gómez Ortihuela, vicario del Opus Dei en el Perú, quien reconoce que efectivamente la víctima existe e hizo una denuncia en su momento, en la época, y el padre Ángel Gómez Ortihuela no la quiso escuchar y ahora se arrepiente y le pide perdón. Yo le recomiendo, desde mi pequeña opinión, ¿no es cierto?, desde este pequeño espacio, que convoque a la víctima, que se reúna con la víctima, sabe quién es perfectamente, y que le ofrezca algún tipo de protección, porque esta persona, esta víctima, ha recibido una presión, presión entre comillas, ha recibido un acoso sistemático, beligerante, amenazante, intimidatorio contra él, y con la amenaza de filtrar su nombre, su fotografía, ¿no? Y humillarlo y dejarlo públicamente por parte de supernumerarios, es decir, miembros del Opus Dei que no viven en comunidad y que no llegan al tipo de campañas sodálites, de campañas mediáticas judiciales, pero sí hacen tenaza social.
Entonces, yo creo que es responsabilidad del vicario del Opus Dei en el Perú, lo mínimo, lo mínimo, garantizarle seguridad, tranquilidad a esta persona. ¿Qué más ha ocurrido? Bueno, el Vaticano, a través del portavoz oficial Matteo Bruni, ha reconocido que había un precepto penal contra Juan Luis Cipriani, el cual le prohibía llevar símbolos cardenalicios, no podía vestirse de púrpura, no podía hacer declaraciones públicas, menos políticas, y explícitamente no podía participar en un supuesto futuro cónclave si es que el Papa Francisco hubiese fallecido, ¿no? Claro, a partir de los 80 años, Cipriani ya tiene 81, ya no puede participar. Participan hasta los 80 años. Pero en su momento, cuando se produce este precepto en el año 2019, Cipriani tenía recién cumplidos los 75 años. Entonces, si es verdad que habían denuncias serias sobre Juan Luis Cipriani y, por lo que se infiere, más de una. Marcos Cifuentes hoy día, que también ha hecho un muy buen resumen en La Encerrona, esta mañana habla de otra denuncia distinta a la que estamos comentando, que conoció en el año 2002. El día de ayer, conversando con otra persona muy metida en temas eclesiásticos, me comentó lo mismo. No sé si es el mismo caso, pero estaba hablando de otra denuncia distinta a esta del año 2000, 2002, por ahí. El Vaticano además ha anunciado que estas medidas disciplinarias siguen vigentes. Y no es como que él ha dicho, no, a mí ya yo me reuní con el Papa y el Papa ya me dio luz verde. No, bueno, parece que no. Parece que es otra mentira de Juan Luis Cipriani. Las medidas continúan vigentes. El Vaticano confirma el castigo al cardenal Cipriani del Opus Dei, dice otra nota del diario El País, por acusaciones de pederastia, que no es poca cosa, ¿no? Y le recuerda que sigue en vigor. Y bueno, hoy, no, esto ha sido de ayer, el diario La República, en un editorial o un título largo, habla sobre las coincidencias entre el caso Sodalicio y el cardenal Cipriani y se pregunta en qué se parecen. Responde básicamente en que en ambos casos han debido transcurrir décadas para que las denuncias encuentren un curso capaz de establecer la justicia para las víctimas. La vinculación con el poder político y económico de ambas instituciones religiosas, Sodalicio y Opus Dei, hizo posible que se acallen las demandas y se persiga a quienes lograban romper el cerco y trataban de hablar libremente de lo ocurrido. Finalmente, que ambas hayan ocurrido en la sociedad peruana tan conservadora y dispuesta a mantener en silencio las acciones punibles de quienes considera sus mejores representantes. Ha llegado el momento de revelar la verdad, por dolorosa que ésta sea. Así como hace el Papa Francisco, debemos poner en el centro de nuestra preocupación a las víctimas. Como dijo Rosa María ahora más temprano,
¿A qué periodista no le hubiese contado, no le hubiese encantado, gustado contar la historia? Porque había que poner a la víctima en el centro. Y eso fue lo que hicimos Rosa María y yo, respetar y mantener el anonimato y procurar que su denuncia en ese momento, que fue una de las misiones de Hércules, llegara a manos del Papa, y no solamente que llegase a las manos del Papa, sino que leyese la denuncia. Eso, por cierto, con nombres cambiados, con seudónimos, fue contado en este librito que me costó el allanamiento a mi casa en enero del 2022 y que publiqué en diciembre del 2022 porque, ya lo he contado mil veces, esta computadora está empotrada a un muro de mi habitación. Entonces, el fiscal a cargo del allanamiento, por órdenes del fiscal Víctor Vidal Fernández, que venía haciéndole la posta al fiscal Reinaldo Avia y que luego, muy diligentemente, tomó el fiscal José Emilio Caballero y me tienen ahora en manos de un juez, el juez Chullo, para ver si me someten a un proceso judicial para condenarme a 7 años de prisión efectiva por un invento de uno de los monigotes del sodalicio, Edgardo Palomino Martínez, candidato de Rafael López Aliaga. Pero esa es otra historia. Acá aparece de manera transversal a partir de la página 542, 543, la historia de Monseñor Camilo y de David, la víctima, que una vez que Paolo Ugas y yo publicamos, lanzamos Mitad monjes, mitad soldados en el lugar de la memoria en octubre del 2015, durante todo el año 2016, 2017, cuando el sodalicio todavía no había empezado su campaña de acoso y derribo contra nosotros, recibimos una cantidad impresionante de denuncias, de abusos, de organizaciones religiosas, de párrocos, de diócesis, de Lima, de provincias. Y en ese momento también muchas más sobre el caso sodalicio. Tan es así que continuamos con el tema para sacar una segunda edición ampliada, corregida, aumentada de Mitad monjes, mitad soldados con Planeta. Mi respuesta a todas estas personas, tratando de ser lo más delicado posible, era: mil disculpas, seguimos tomados por esta historia. Claro, en el 2016, a lo largo de ese año, dos personas distintas, uno fue uno de los testimonios que aparece con seudónimo en Mitad monjes, mitad soldados. Y la otra persona, una amiga, cuya familia eh, estaba muy comprometida con la familia de la denominada familia Sodalite, me cuentan cada uno por su lado la historia de una víctima, o una, en ese momento, una supuesta víctima de Juan Luis Cipriani. En ese caso, sí me interesé, debo confesar, y le envié el mensaje a través de estas dos personas en dos momentos diferentes para sondearla y ver si quería conversar conmigo. No lo quiso hacer,
Y yo respeté, respeto esas cosas. No quería hablar conmigo. Ok, cosas de la vida. Resulta que a David yo lo conocía desde que éramos chiquillos, desde que teníamos edad colegial. Em, lo cierto es que en el año, hacia fines, no, en, hacia mediados del año 2018, y eso, reitero, está contado en Sin Noticias de Dios, pero el 5 de abril del 2023 saqué algunos extractos del libro referidos a este caso y está fijado en mi Twitter desde el 5 de abril del 2023. Este libro salió en diciembre del 2022, casi un año después del allanamiento, y en noviembre del 2022, César Hildebrand, en su semanario Hildebrand en sus 13, le dio 2 páginas a un adelanto que le alcancé en caso le interesase, y definitivamente le interesó, porque adivinó de quién podía tratarse, quién podría haber sido Monseñor Camilo. Nombre que, por cierto, se lo di, dado que en el 2021, en las páginas de Perú 21, Jaime Bailey escribió una columna en clave de ficción contando esta historia, con varias inexactitudes, pero, digamos, era una ficción y en consecuencia dice varias cosas que no se ajustan a la realidad, aunque en el fondo lo que decía ahí era cierto. El cardenal Cienfuegos, que ahora me imagino Bailey lo puede también ventilar públicamente, aludía a Juan Luis Cipriani. Así que yo jugué con lo de Cienfuegos y le puse Camilo, Camilo Cienfuegos, un revolucionario cubano que estaba en las antípodas de Juan Luis Cipriani. En fin, algunos hicieron el match, algunos unieron los puntos, ¿no? Pero a lo que voy es que esta historia tiene buen rato. Me consta, por ejemplo, que periodistas como Juan Carlos Tafur han estado detrás de darle forma a esta información, pero como tanto Rosa María como yo no soltamos prenda y ni soltaremos prenda sobre la identidad de la víctima, porque hay que protegerla, no colaboramos, pues como hubiese querido mi amigo Juan Carlos, pero eh, la cosa es que hacia junio del 2018 Rosa María me pone un WhatsApp preguntándome si es que yo había recibido alguna denuncia de abusos que acusaran a Juan Luis Cipriani. Y le comenté de esta persona. Entonces me dice, ¿te puedo llamar? Y me llamó hoy y hablamos bastante largo y efectivamente estábamos hablando de la misma persona a la que conocía yo desde épocas colegiales y que más tarde, ya adultos, nos encontrábamos en reuniones sociales porque teníamos no pocos amigos en común. ¿Y qué había pasado? Por lo que me contó Rosa María en su momento, es que cuando yo quise tomar contacto con él en el 2016, claramente todavía no estaba
preparado para contar su historia, pero cuando ve la película de Matías Lira, el director chileno Matías Lira, El bosque de Caradima, la película lo impactó de tal manera que él se vio reflejado en ella. Y la sola idea de que Juan Luis Cipriani, como cardenal elector, llegase a un cónclave para elegir o ser elegido, dijo, lo llevó a él a una reflexión personal y decir, no, quiero contar mi historia. ¿Cómo? ¿De qué manera? Y ahí vino la gran interrogante que nos planteamos en su momento, Rosa María y yo. Rosa María acude a mí, no solamente porque somos amigos, somos compadres, sino porque a raíz de todos los años que nos tomó la investigación, mitad monjes, mitad soldados, entre el 2010 y el 2015, yo había hecho conexiones con víctimas y activistas y gente que le había dedicado tiempo y cerebro a este fenómeno de la pederastia clerical en la Iglesia Católica. Y en el 2011, cuando Paolo Lugas y yo iniciamos la investigación mitad monjes, mitad soldados, fines del 2010, principios del 2011, en ese segundo reventaba en Chile el caso Caradín. 4 víctimas salieron a dar la cara, luego una se bajó porque soportar una batalla como la que libraron luego Jimmy Hamilton, José Murillo y Juan Carlos Cruz suponía una resiliencia y un empaque que esa cuarta persona asumió que no iba a poder sostener y en consecuencia hizo la denuncia y ahí se quedó. Lo cual no invalida, por cierto, el esfuerzo que hizo, un esfuerzo importantísimo. Como sea, conocí a Juan Carlos Cruz en el 2011 porque lo entrevisté en La Mula. Y a partir de ahí mantuvimos contacto. Nos conocimos en Washington, no fue en Washington, fue en Varsovia. Pero ya teníamos una relación más o menos fluida en el WhatsApp. Y cuando el Papa Francisco hace su viaje a Chile y Perú, viajo yo a Chile para seguir de cerca la visita del Papa en Santiago y ese fue el punto de quiebre en el que el Papa, por meter la pata hasta los corvejones, porque todo hay que decirlo, se da cuenta que el fenómeno de la pederastia clerical, de los abusos al interior de la Iglesia Católica, era una cosa muy grande. Y en Chile ya estaban hasta acá. La misa en el Parque O'Higgins con los obispos, Caradima tenía 4 obispos, con los obispos de Caradima a sus espaldas, fue algo que indignó a la sociedad chilena. Mientras que en el Perú, ciudadanía y prensa se pusieron en modo papa, en Chile sí hubo furia, indignación y la gente dejó de salir a las calles. Yo estaba impresionado. Alucinante. Era una, no voy a decir que era una ciudad fantasma, pero eran muy, muy pocas personas las que acompañaron al Papa durante su visita en Santiago. Y encima maltrató a las víctimas de Caradín. Y encima defendió a uno de los obispos de Caradín. Y recién en Roma toma conciencia, saliendo de Lima, en el aire, toma conciencia de que el Papa en Chile la había cagado.
y que ese viaje fue y sigue siendo hasta el día de hoy el peor de su pontificado. Pero lo marcó para bien, porque a partir de ahí el Papa sufrió una suerte de metanoia, de conversión. Fue su momento Damasco, ¿no? Cuando Saulo se cae del caballo y luego se cambia el nombre de Pablo y se le caen las legañas de los ojos y ve, ¿no? Para apelar a una metáfora bíblica o evangélica, eso le ocurrió al Papa. Y cuando recibe a estas tres personas, Hamilton, Murillo y Cruz, en Santa Marta, donde vive el Papa, esa empatía, ese enganche, ese clic que hace con Hamilton, Murillo y particularmente con Juan Carlos Cruz, es lo que ha hecho el Papa Francisco en su pontificado una suerte de cruzada personal, en la que lamentablemente, la mayoría de sus obispos a nivel global no lo acompañan. Y ahí sí incluyo a todo el paquete de los obispos peruanos, pero esa es otra historia. Em, Seguimos en el año 2018, hablo con Juan Carlos Cruz, le pedimos a David que, eh, luego de hablar con Juan Carlos Cruz, cuál podía ser la manera de hacerle llegar al Papa el testimonio de David. Juan Carlos recomienda que ponga su testimonio por escrito, ¿no? Por más doloroso que éste sea. Una vez que lo hizo y rehizo y volvió a hacer, Rosa María lo ayudó un poco a darle cierto orden, una línea del tiempo, que volcara aquellos recuerdos que viniesen a su mente. Y una vez que tiene el documento, que lo termina de hacer el 5 de julio del 2018, porque es la fecha de la carta testimonial, me la manda luego Rosa María, me reúno con David a tomar un café, un poco para tranquilizarlo. Adivinarán algunos los niveles de angustia y ansiedad de esta persona que además había padecido una campaña feroz, un asedio brutal de supernumerarios para que se retracte, para que no diga nada, para que se ponga gutapercha en la boca, masking tape en la boca, ¿no? Un cierre. Psst. Y eran amenazas hasta de te voy a pegar, o sea, insultos de todo calibre. Incluso el propio Cipriani le envió un mensaje a un tercero para decirle, esto pasó hace mucho tiempo, pero me podría reunir con él porque ha malinterpretado. Y el testimonio es clarísimo, es clarísimo y es brutal, ¿no? El país se ha guardado algunas cosas y yo no voy a entrar en detalles porque no vienen al caso en este segundo. La víctima existe y su testimonio es más que verosímil. El 9 de julio sale de mi bandeja la denuncia de David hacia el correo de Juan Carlos Cruz, con el compromiso de que justo Juan Carlos en ese momento vivía en los Estados Unidos y estaba viajando por vacaciones a Santiago a ver a su familia. En ese momento estaban poniendo en tablas la obra
San Bartolo, en el Teatro de la Plaza, en Larcomar, y Juan Carlos se animó a venir, a venir a Lima para ver la obra. Fue un 19 de julio, lo recuerdo perfectamente porque es el día de mi santo. Y yo le organicé algunas entrevistas a Juan Carlos ese 19 que llegó muy temprano en la mañana. Ahí le entregué además físicamente un sobre cerrado con el testimonio de David para que se lo hiciese llegar en físico también al Papa Francisco. Ese 19 de julio, entre otras entrevistas, tuvo una con El Comercio, yo estuve con él todo el tiempo, y a El Comercio, a una periodista de El Comercio, Juan Carlos Cruz, ya en ese momento, 19 de julio del 2018, le soltó que una alta autoridad de la Iglesia Católica en el Perú, un obispo, tenía una denuncia gravísima. ¿Ustedes creen que el Comercio al día siguiente publicó algo? Algo que era titular de portada, si me preguntan. No sacó nada. Al día siguiente, en el local de la Mula, en una denominada mesa mulera, como le decíamos a las entrevistas o discusiones o paneles que hacíamos en la Mula en esa época, de una entrevista que le hice yo, pero que habíamos invitado también a prensa local, que al final intervino, con Juan Carlos Cruz acordamos en no tocar el tema, porque además me dijo, ya se lo solté ayer al comercio y el comercio no ha publicado nada. ¿No? Un poco decepcionado de la prensa en el Perú. Vuelve a decir lo mismo, ante una pregunta de un periodista del diario Correo, me acuerdo perfectamente. Yo sé que existe una denuncia muy grave contra un obispo peruano. Y hoy en la mañana, Marcos y Fuentes en la Encerrona, no sé cómo ha hecho, y hurgando archivos, sacó la entrevista o las declaraciones de Juan Carlos Cruz de ese día. Ese mismo día, en la noche, en Canal N, en una entrevista con Mijael Garrido Leca, lo volvió a decir. Lo volvió a decir. Una declaración que sonó como un disparo en el set de Canal N, sin mencionar a la víctima, sin mencionar a Cipriani. Pero al día siguiente, la prensa peruana, con excepción de Augusto Álvarez Rodríguez, quien tenía una columna en el diario La República, fue el único que la captó. Otros también que preguntaron, sí, bueno, nunca dijimos ni Rosa María ni yo nombres, pero era evidente para muchos que el señalado, el sospechoso, era Juan Luis Cipriani. Algunos llegaron a sospechar que se trataba de el entonces arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren. No, todo está contado, como les digo, en Sin Noticias de Dios. Tanto que yo he defendido a Eguren ante algunos obispos y periodistas, señalando que las alusiones de Juan Carlos Cruz no eran a Eguren. Cuando Eguren estaba gatillando contra mí los primeros ataques del sodalicio, las primeras querellas de difamación que me llevaron a litigar a Piura. Yo defendiendo a mi querellante, a mi agresor, Sodalite, porque la verdad hay que defenderlo, ¿no? Para mí hubiese sido fácil quedarme callado, hacerme el cojudo, ¿no?
y que le caigan encima de Buren por una cosa injusta. No, Euren no había sido el abusador había sido otro, amigo de Euren, el que lo llama a la conferencia episcopal como, perdón, el que lo llama al arzobispado de Lima como obispo auxiliar. Además, eran amigos. Pero como me dijo una alta autoridad eclesiástica, acá hay cosas más grandes en juego que van más allá de la amistad. Yo me sentía en una de esas películas del Renacimiento, ¿no? Donde los cardenales tenían en su anillo cicuta, veneno, una cosa alucinante. Em, bueno, y todo eso, como les digo, está contado con seudónimos en Sin Noticias de Dios, donde publico sí una parte de la carta de David, donde dice esta historia, dirigiéndose al Papa Francisco, esta historia ha permanecido en secreto por años. Como consecuencia de todo ello, me alejé por completo de la fe y de los sacramentos. No quise confesarme más porque, ya saben, las aproximaciones mañosas de Cipriani eran durante el sacramento de la confesión. Ver la película El bosque de Caradima, que si no la han visto se la recomiendo porque es muy buena, gatilló en mí muchos recuerdos dolorosos. Me gustaría recuperar mi fe, me hace mucha falta y siento mucha tristeza. Y miren lo que dice, ¿ah? No quiero hacerle daño a la iglesia. La razón de esta carta es muy sencilla. Creo que usted debe conocer estos hechos. He visto con sana envidia lo que está sucediendo en Chile. Recuerden que el Papa hizo dimitir a la totalidad de los obispos chilenos por encubridores, por indolentes, por desidiosos, por legañosos, somnolientos. Y pensé que esta era la oportunidad de darle a conocer esta historia. No hay ninguna posibilidad de sanción penal, todo prescribió hace años. Tampoco busco un juicio eclesiástico y mucho menos una reparación económica. Me hubiera gustado una disculpa, pero esa debió darse hace más de 30 años. Lo único que quiero es que usted sepa la verdad y que la tenga en cuenta. Y el Papa actuó. El Papa le creyó a David. Además, ¿quién va a inventar una historia así para exponerse a lo que se expuso David, que tiene unos cojones para hacer lo que hizo? Em, el 7 de agosto salió publicada la columna de Augusto Álvarez Rodríguez, donde decía, entre otras cosas, se debe dilucidar a quién se refirió el chileno Juan Carlos Cruz en su paso por Lima, cuando a unos periodistas distraídos les dijo que un miembro importante del episcopado peruano tiene una grave denuncia ante el Vaticano. Algunos recién se sorprenden, ¿no? ¡Ay, el país! El sábado. No, ya habían señales de antes, desde el 2018. El entonces presidente de la Conferencia Episcopal, Miguel Cabrejos, conociendo el tema, porque a mí tampoco me van a decir que los obispos no sabían nada.
El entonces nuncio apostólico, Nicola Girasoli, estaba recontra al tanto y otros obispos también, porque yo me he reunido con Girasoli en más de una oportunidad con otros obispos presentes. No voy a mencionar sus nombres, pero cuando hablábamos del caso Cipriani, todos sabían perfectamente a lo que me estaba refiriendo, porque me preocupaba que la víctima sea cuidada por el episcopado peruano, fuera de el acompañante espiritual, el jesuita, que puso a disposición de David el mismísimo Papa Francisco. Cabrejo, por supuesto, en esa época estaba presentando a la República 8 notas de prensa que habían emitido entre los años 2015 y 2017 para decir que habían hecho algo, ¿no? Porque yo le había dicho que era un indolente ya en esa época. No hizo nada para cambiar mi opinión con los años. Yo no voy a responder a las personas, o sea, a mí. Simplemente quiero decir una gran verdad, que la conferencia episcopal nunca ocultó nada. Todo esto demuestra que sí hemos hecho. Lo de Cipriani lo callaron en 7 idiomas, porque todos le tenían miedo. Y ahí nomás ya había arrancado la campaña de José Antonio Buren contra Paolo Ugaz y contra mí. Y tampoco dijo nada en ese segundo, Cabrejos. El 18 de agosto del 2018, que fue otra confirmación de que ya en este caso el Opus Dei estaba al tanto, me llama, en Sin Noticias de Dios aparece con el sobrenombre, con el mote de Ludovico. Ahora lo puedo decir, me refiero a un numerario del Opus Dei, Federico Prieto Celi, periodista mayor, alguien a quien yo he tenido bastante aprecio, ¿eh? Y digamos, y hasta ahora, autor de un libro importante, El Deportado, pero muy amigo, muy cercano a Juan Luis Cipriani. De pronto, de la nada, después de décadas que no sabía de Federico, un día me llama, y me comienza a hablar de esto y de lo otro, de la obra de teatro San Bartolo. Yo, sabiendo por dónde venían los tiros, dije, a ver, ¿cómo, cómo va a aterrizar lo que me quiere decir? Que me quería cucharear, evidentemente. ¿En qué andas? ¿En qué proyectos estás? ¿Qué cosa tienes entre manos ahora? ¿Qué nuevas revelaciones piensas sacar a la luz? Y en ese plan, ¿no? Y en un momento ya, después de que no aterrizaba, le dije, bueno, Federico, y ahora que ya te puse al día sobre mí, cuéntame, ¿por qué me estás llamando? ¿Cuál es el motivo de tu llamada? Y ahí me dice, sí, no sé qué, es que tenía mucha curiosidad sobre los comentarios que hizo el comunicador chileno, Juan Carlos Cruz. Él sí, Mosca, el comercio no la vio. En general, la prensa peruana no la vio. Correo no la vio. Federico Prieto la captó en One. Tenía mucha curiosidad sobre los comentarios que hizo el comunicador chileno en la entrevista que le hiciste. Y así, ¿no? Y la denuncia sobre qué es. Como yo no solté mucha prenda, la verdad, lo que respondí dijo, lo que ha dicho Juan Carlos Cruz es que se trata de algo bastante grave. Porque eso fue lo que dijo. Pero ¿sabes si es sobre algo de índole sexual? Preguntó Federico Prieto. Y yo le dije algo así como, mira, a mí me dio la impresión a que eso se refiere. Ah, ya, bueno, pero ya no te robo más tu tiempo, que no sé, y nos despedimos. Eh, al poco,
Juan Carlos Cruz, quien ya está, creo que en Estados Unidos, de vuelta, me dijo, tengo noticias sobre Camilo, bueno, sobre Cipriani. Cuando puedas, coméntale a David lo siguiente. Cuando Camilo cumpla años, que era el 28 de diciembre del año 2018, Día de los Inocentes, curiosamente, Cipriani cumplía 75 años, que es la edad en la que todos los obispos tienen que renunciar formalmente ante el Papa, y el Papa, monarca absoluto y jefe supremo máximo de la Iglesia Católica, decide con su libre albedrío y su libre discrecionalidad si es que acepta o no la renuncia, según las referencias que tenga de ese obispo. Si es un obispo que está entero, bien de salud, la cabeza lúcida y ha hecho una buena labor pastoral, continúa hasta lo que le aguante el cuerpo y la cabeza. Si el obispo de Marras tiene algún tipo de cuestionamiento por corrupción, pecados contra el sexto mandamiento, como decían entonces, o algo por el estilo, o algo trucho, chao, ¿no? Que eran los menos, era lo inusual, digamos. El mensaje de Juanca Cruz fue, cuando Cipriani cumpla años, tendrá que renunciar formalmente a su condición porque así lo establecen las normas eclesiásticas. Luego de ello, el Papa lo dejará como obispo por un rato, pero me subrayó, no por mucho rato. Para Reyes, que es la fiesta católica entre el 5 y 6 de enero, comenzará su cuenta regresiva. Díselo, por favor, de mi parte. De enero no pasa. Díselo así, por favor. Y yo reaccioné con un mierda, qué fuerte. Y Juan Carlos me dijo, lo mismo dije yo. En fin, todo está, como les digo, está en mi Twitter, ya la cosa completa. Está fijado desde el 5 de abril del 2023. Ya estaba contado en la página del semanario de Hildebrand en noviembre del 2022. Jaime Bailey escribió algo en el 2021, pero la historia venía desde hacía mucho más rato. Em, en diciembre pasado, en esta larga historia con Pablo Gas, hemos conocido a mucha gente que, como nosotros, de una u otra forma, han llevado una labor investigativa en el periodismo sobre casos de abusos sexuales. Así conocimos, por ejemplo, a Juan Pablo Barrientos y a Luis Miguel Estupiñán de Colombia, a José Manuel Vidal y Jesús Bastante de Religión Digital, aunque no son investigadores, sí siguen los casos de abusos sexuales en la iglesia, y así tomamos conocimiento del trabajo que venían haciendo Íñigo Domínguez y Julio Núñez en el diario El País, convirtiéndose ambos desde el 2018 y un poco antes en los investigadores más representativos, más solventes, más serios en materia de abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica en España. Pero hace algunos años también han abierto investigaciones para América Latina. Yo lo conocía a Íñigo Domínguez por WhatsApp, correos, qué sé yo, ¿no? Pero en este viaje último a Roma con Pau, se dio la coincidencia que los reyes de España estaban pasando por Roma, se iban a ir a Nápoli, e Íñigo nos plantea juntarnos en la estación de tren de Termini para tomarnos un café, conocernos
e intercambiar figuritas y compartir con otro que está más o menos en lo mismo, porque no es que haya un rehuevo de periodistas que se hayan metido e involucrado en estos temas, ¿no? Que además son como agujeros negros, sumamente absorbentes y frustrantes. Eh, y ahí conversando, salió el tema Opus Dei y yo le debo haber mencionado, bueno, se lo mencioné a Íñigo Domínguez, eh, el tema de Cipriani, sin mencionar el nombre de la víctima, simplemente como hay cosas pues que pasan desapercibidas. Porque efectivamente, en el año, en enero del 2019, después de Reyes, y antes de que termine el mes de enero del 2019, Cipriani fue abducido por una nave extraterrestre prácticamente. Recordarán los memoriosos que él intentó quedarse en su púlpito radial de RPP, pero terminó saliendo de ahí, armó un programa de YouTube, uno de los pioneros además, ¿ah? Antes de la encerrona, incluso, eh, donde lo ayudaba, no sé si Federico Prieto estaba metido en ese proyecto, hasta que en el Vaticano lo llamaron al orden y le clavaron este precepto penal que le prohibía llevar símbolos cardenalicios, hacer declaraciones públicas, particularmente políticas, y participar en el futuro cónclave en caso el Papa se muriese antes y él estuviese en edad de votar o ser elegido, y no volver al Perú. Con lo cual él se fue a vivir a Europa, a vivir entre Roma y Madrid. Y él dice, mejor dicho, el Vaticano explica que cuando el Papa le aplica el precepto penal, Cipriani lo aceptó calladito. Digo, si eso era difamatorio en el 2019, ¿por qué no zapateó? ¿Por qué no pitió? ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué no le explicó al público peruano lo que estaba pasando? ¿Por qué no regresaba al Perú? ¿Por qué ella no hacía declaraciones políticas? Nadie se preguntó qué está pasando con Cipriani, este religioso verborrágico, aliado de la extrema derecha peruana. Nadie se preguntó qué ha pasado. Para tranquilidad de David, bueno, eso fue lo que ocurrió. No volvió a saber nada de Cipriani hasta el 7 de enero, en el que de la nada, de súbito, aparece Orondo en una actividad pública para recibir una condecoración, la máxima condecoración que otorga la Municipalidad de Lima, la Orden al Mérito por no sé qué. Y yo ese día, después de muchísimo tiempo, recibí una llamada desasosegada, intranquila, ansiosa de David, preguntándome si tenía alguna explicación a lo que estaba ocurriendo. Porque claro, Rosa María, Juan Carlos Cruz, David y yo, y la familia de David, sabíamos que Cipriani no podía poner un pie en el Perú, porque incluso había una medida extrema de, como se decía antes, reducirlo al estado laical. Bueno, suena horrible,
porque claro, eso, según la mentalidad clericalista de muchos eh, prelados y ca- curas católicos, ¿no? Sobre todo en los ultraconservadores, ¿no? Ellos pues están por encima de los laicos, de los seglares, ¿no? Somos así la segundilla en su mundo. Y luego, y, y créanme, ¿ah? Soy honesto, yo no me esperaba lo del país el pasado sábado. Íñigo Domínguez, al parecer, se quedó con esa conversación que tuvimos con Pablo Ugaz y él en Termini, antes de que él se dirija hacia Nápoli a acompañar a los Reyes Católicos, e hizo una investigación que fue en la línea de flotación. De verdad que Íñigo Domínguez es un periodista extraordinario. Claro, generó una situación que nadie esperaba y, de, y para la que nadie estaba preparado. Sobre todo como consecuencia de algo que hizo Cipriani sabiendo que podía tener consecuencias. Por eso es cuando yo agarro y leo, por ejemplo, hoy día, ¿no? Una nota realmente subnormal, es una manera de escribirla, en Expreso, firmada por Plinio Esquinarila, que decirle periodista creo que es un poquito excesivo, es el rey de las teorías de conspiración, ¿no? Alguna vez escribió una nota en la que nos señalaba a Paola Ugaz y a mí como parte de una conspiración global que aspira a destruir la Iglesia Católica y financiados por Soros, no sé qué tan, y aliados con no sé quiénes, como Pinky Cerebro, ¿no? Queríamos destruir a la Iglesia, como si alguien tuviese el poder de hacer algo así y un par de periodistas peruanos, no, pues. Bueno, ¿qué cosa dice este señor conspiranoico? Que le parece muy curioso que esta información sobre Cipriani se dé a conocer después de 4 décadas de antigüedad, ¿no? Y dice, entre estupidez y media, ¿no? Que ya disolvieron al Sodalicium, eso no es casual, y están ahora desmovilizando a la derecha católica porque no quieren que suceda lo que pasó en Argentina con Javier Milei. No sé qué pasó en Argentina con Javier Milei. En Estados Unidos con Donald Trump, en Italia con Giorgia Meloni y en muchos otros países europeos. Que los sectores conservadores, católicos y cristianos se unan para ser el fundamento popular de un muy poderoso movimiento político que gane las elecciones en el Perú en el 2026. Las estupideces realmente que hay que escuchar. Acá hay una víctima en el centro de esta historia. Y reitero, el vicario del Opus Dei tiene que actuar y decirle a sus supernumerarios que no falten a la caridad, que sean humanitarios, que no se pongan cavernícolas. Y la Conferencia Episcopal Peruana
que cuando ocurren estas cosas se hacen la pila y la caca en los pantalones. Ya antes ocurrió con Salvador Piñero, luego, durante 13 años, con Miguel Cabrejos, y ahora estamos viendo exactamente lo mismo con el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, con Carlos García Camader. Se hacen la pila y la caca en los pantalones cuando se trata de enfrentar a Juan Luis Cipriani. Le tienen miedo, es la verdad. Y desaparecen, se vuelven invisibles. Todos se vuelven invisibles. Claro, cuando se trata de una obrita que nadie sabía que existía, María Maricón, que iba a tener dos presentaciones en un local de la Católica en San Isidro, ahí sí, en menos de 24 horas, pronunciamientos, declaraciones, manifestaciones en la calle, gente que reza el rosario en latín, no. Y cuando se trata de un abuso sexual a un menor de 16 años, no dicen nada, se van a quedar callados. Ya tienen, no 24 horas, ya tienen varios días de un silencio sepulcral, de un silencio administrativo, de un silencio cobarde, un silencio cabrón, un silencio maricón, ¿no? Para decirlo así como lo que es. En fin, en fin, me he explayado bastante, sorry, pero es un tema que me ha tocado en lo personal. Ver mentir descaradamente a Juan Luis Cipriani como lo ha hecho cuando él mismo ha provocado esta situación, si hubiese aceptado y acatado el precepto penal hasta el final, esto no habría ocurrido. Pero la vanidad, la soberbia, la altanería que siempre lo ha caracterizado, que son más fuertes que él, vino para que lo condecoren, para que le den su medallita. Y esa medallita terminó siendo una estaca en el corazón del Nosferatu peruano, Juan Luis Cipriani. Y su amigo, su amiguísimo, también del Opus Dei, Rafael López Aliaga, en vez de hacerle un gran favor y ponerlo así como el gran padre de la iglesia peruana y de la patria, el gran héroe nacional, terminó siendo su enterrador. Solitos se la han buscado. No hubo un proceso canónico, dice Cipriani. No, pues, porque fueron medidas disciplinarias. Ya dije, en el Vaticano no hay democracia. ¿Les gusta o no les gusta? A mí no, o sea, me parece una locura que todavía existan instituciones así, pero los católicos saben que el Vaticano es una monarquía. Están cambiando, ¿no? Con esta cosa de la sinodalidad, dice que va a ser una cosa más democrática, pero siguen funcionando como una monarquía, en la que el rey, en este caso el papa, es el juez supremo de todo. Y él puede disponer de medidas disciplinarias pasándose los procesos canónicos. Y además, reitero, fueron medidas que aceptó calladito, sin chistar, el cardenal Juan Luis Cipriani. Qué raro, ¿no? O sea, te están acusando de haber abusado sexualmente, aparentemente, de más de un menor. Porque el Papa reacciona así porque ya habría recibido denuncias anteriores. Eso es lo que dice la prensa.
El diario español El País, no yo, por si acaso. El orden al mérito en el grado de Gran Cruz. No era la primera vez que había acusaciones de este tipo contra Cipriani, es lo que dice El País, textualmente. No, pero no hubo proceso canónico. Bueno, y la carta de Cipriani tampoco es que, por más que diga, yo no he abusado en el año 83, ni antes, ni después, y no sé qué, y que patatín y patatán, ya ahí uno llega a situaciones en las que no se llegó al caso extremo de una penetración, pero claramente, como en los casos, en muchos casos, en el sodalicio, como en mi caso, por ejemplo, hubo un toqueteo, una aproximación para sondear si es que seguían avanzando, ¿no? Que fue lo que pasó con David. Y en la carta de Cipriani prácticamente se confirma todo. El denunciante existe. El incidente ocurrió, que fueron varios, ocurrieron a inicios de los años 80. El Papa lo sancionó. Y aquí nuevamente, ¿por qué alguien inventaría algo así? Hay que tener cojones para denunciar. Se lo he dicho más de una vez a David. Yo me saco el sombrero porque tuvo el coraje, la valentía de denunciar nada más y nada menos que al temido y todopoderoso Juan Luis Cipriani, el referente moral de la extrema derecha en el Perú, el amigo de los Fujimori y de Montesinos. Por cierto, lo curioso acá, bueno, que es verdad que Cipriani al final hace críticas sobre Montesinos, ¿no? Pero amigo de Fujimori era. Y aquí viene quienes defienden a Cipriani, ¿no? Fuera de los políticos oportunistas, ignorantes, desinformados, que hablan en realidad para tratar de cosechar a río revuelto, importándoles un carajo la víctima, importándoles un nabo lo que está sufriendo David en este momento, quieren capitalizar esto, ¿no? Qué asco, qué asco. Mezquinos, miserables. Esos son. Bueno, pero aquí en el, quienes defienden, y uno dirá, pues, oye, mejor no me defiendas, compadre, ¿no? Uno de los defensores acérrimos de Cipriani en este segundo es el exodálite Alejandro Bermúdez. El diario Basura Español, el país. Eh, Ya quisiera llegarle a la punta del zapato a Íñigo Domínguez. Ese sí, un periodista de verdad, ¿no? Acusaciones de supuesto abuso. Y, y dice, claro, también tratando de jalar agua para su molino. Otra vez, Jordi Bertomeu traficando información. ¿Qué coño tiene que ver Jordi Bertomeu en esta historia? Qué alucinante. Y reitero, ya por enésima vez, y lo voy a seguir diciendo, ¿ah? Lo voy a seguir diciendo todas las veces que sea necesario. El silencio de la conferencia episcopal peruana es inexcusable. Los obispos peruanos tienen que pronunciarse, tienen que decir algo y tienen que defender a la víctima. Tienen que proteger a David. Tienen que enfrentarse y poner en su sitio a Cipriani. ¿Qué les pasa? Qué alucinante este país, carajo.
hay de cobardes, de apocados. Y la conferencia episcopal representa eso, lamentablemente. El apocamiento, la somnolencia, la indolencia, la desidia. Son pastores que no acompañan al Papa Francisco, lamentablemente, con las 5 excepciones que ya he mencionado acá antes, ¿no? En fin, como decía, la medalla que le regaló Rafael López Aliaga a Juan Luis Cipriani terminó siendo la estaca que terminó con el Nosferatu peruano Juan Luis Cipriani. Y Rafael López Aliaga, sin quererlo ni desearlo, obviamente, terminó siendo el enterrador de su buen amigo, el cardenal Juan Luis Cipriani. Hasta mañana, si la tolerancia lo permite. ¡Chao!